Veamos ahora la primera de las dos partes que vamos a ver sobre programación lineal entera correspondiente a la lección 4. Para ello, primero vamos a ver una pequeña introducción. Los problemas de programación lineal entera o problemas de optimización lineal entera son problemas lineales donde alguna o algunas variables tienen que tomar valores enteros. Estarían los problemas enteros puros, donde todas las variables son enteras. Los problemas donde son enteros mixtos, donde hay variables que pueden ser enteras y otras que pueden ser reales, y problemas binarios donde las variables son binarias. Hay montones de aplicaciones específicas para este tipo de modelos, como son los problemas de la mochila, que ahora veremos, problemas de coste fijo, problemas de transporte o, por ejemplo, incluso problemas de asignación. Y también con este tipo de problemas se pueden modelizar una serie de restricciones. Bien, dentro de los tipos de problemas de programación lineal entera, como hemos comentado antes, están los puros, donde todas las variables han de ser enteras, que sería de este tipo, maximizar f de x igual a c transpuesta por x, sujeto a por x menor o igual que b, x mayor o igual que 0, formato como un problema lineal, pero las variables x u y pertenecen a lo que sería el conjunto de números enteros, a menos 3, menos 2, menos 4, menos 1, 0, 1, 2, valores enteros. Luego estarían los problemas de programación lineal entera mixto, donde solo algunas variables han de ser enteras, sería el mismo problema, pero x u y pertenece a z, pero no todas las x u y para todo y. Y por último estarían los problemas de programación lineal entera binario, donde las variables son binarias o dicotómicas y deben de tomar valores el 0 o el 1, que serían de este tipo, x0, 1, que normalmente designan si algo se hace o no se hace. Por ejemplo, un ejemplo de programación entera puro sería, vamos a suponer que una empresa se dedica a la fabricación de sillas y mesas. Cada silla le produce un beneficio a la empresa de 8 unidades monetarias y, a su vez, cada mesa de 10 unidades monetarias. La empresa dispone de 24 metros cuadrados de madera y 24 horas de mano de obra cada día. Para fabricar una silla se emplean 4 metros cuadrados de madera y 8 horas de mano de obra, mientras que cada mesa necesita 6 metros cuadrados de madera y 3 horas de mano de obra. Se desea determinar el número de sillas y mesas que deben fabricarse cada día para obtener el máximo beneficio. Claro, aquí fijaros que, claro, el número de mesas y de sillas y mesas, son números enteros. En este caso, además, mayor o iguales que 0. ¿Por qué? Números naturales. Porque evidentemente no vale en este caso fabricar 3,7 sillas o 4,8 mesas, ¿de acuerdo? Son números enteros y por tanto el planteamiento de este problema sería maximizar el beneficio, en este caso, que obtenemos por cada silla y cada mesa unitario, que es por la silla sería por cada silla 8 unidades monetarias, por tanto el beneficio por la silla sería 8 por x1 y el beneficio por cada mesa 10. Por lo tanto sería 10 por el número de mesas, 10 por x1. Aquí tenemos que la empresa dispone de 24 metros cuadrados de madera y se emplean 4 metros cuadrados de madera para fabricar cada silla, por lo tanto en total 4 por x1, y de las mesas se necesita 6 metros cuadrados de madera. Por lo tanto, sería 6 por el número de mesas, 6 por x2. Esto tiene que ser menor o igual que el número de metros cuadrados que disponemos. Y luego, para fabricar la silla se necesitan 8 horas de mano de obra, 8 por x1, 8 por el número de sillas, más para el caso de las mesas se necesitan 3 horas de mano de obra, por lo tanto 3 por x2. Menor o igual que también se disponen en este caso 24 horas de mano de obra. Estas variables, número de sillas y mesas, tienen que ser mayor o iguales que 0 y que tienen que pertenecer a z, lo cual significa, fijaros, si dibujamos el conjunto de oportunidades sin tener en cuenta que las variables sean mayor o iguales que 0, pues ahí tenemos las restricciones, ¿de acuerdo? Aquí por un lado sería 4x1 más 6x2 igual a 24, que sería esta recta que pasa por el 6, 0 y el 0, 4. Los puntos que es menor o igual que 24 serían hacia abajo. Y luego 8x1 más 3x2 igual a 24 pasaría por el 3, 0 y el 0, 8, que vendría aquí arriba. Con lo cual esto quiere decir que los puntos menor o igual que 24 serían hacia acá, y luego como las variables x1 y x2 tienen que ser mayores o iguales que 0, sería lo del primer cuadrante, por tanto la región, sin tener en cuenta que las variables sean enteras, sería esta región amarilla, que es lo que hemos analizado en la lección 3, en la lección anterior.
Sin embargo, si tenemos en cuenta que tienen que ser los valores variables enteras, valores en este caso, a ser positivos, valores naturales, pues el conjunto de oportunidades estaría formado por estos puntos negros. El 0, 0, el 1, 0, el 2, 0, 3, 0, pues fabricar 3 sillas y 0 mesas, el 2, 1, el 2, 2, el 1, 1, el 0, 1, el 0, 2, el 0, 3, el 0, 4, el 1, 3, el 1, 2 y el 2, 2. ¿De acuerdo? Es decir, todos los puntos con valores enteros, que sería el número de sillas en el eje de las X, número de mesas, el eje de las Y, X1, X2, serían esos valores enteros, serían el conjunto de oportunidades. Claro, uno puede pensar que si uno dibuja la curva a nivel de la función objetivo, que es 8x1 más 10x2, son rectas, igual acá, serían rectas con esta pendiente, ¿de acuerdo? Uno puede calcular el máximo y sería justamente, si el problema no tiene variables enteras, el punto máximo sería este vértice, la intersección de estas dos restricciones. ¿De acuerdo? Sería ese punto que habría que calcularlo y se podría calcular. En este caso es el punto 2, 8 tercios. Sería resolver el sistema 4x1 más 6x2 igual a 24 y 8x1 más 3x2 igual a 24. Nos sale 2, 8 tercios. Claro, la pregunta que se hace es, bueno, esa es la solución continua, sin tener en cuenta que las variables han de ser enteras, pero ¿qué pasa la solución entera? ¿Qué hacemos? ¿Redondear? ¿Hacia dónde? Si redondeamos hacia arriba, porque 8 tercios es mayor que 2,5 y redondeamos hasta 3, en este caso sería el 2, 3, resulta que ese punto es infactible. ¿De acuerdo? O también podemos redondear considerando la parte entera, es decir, si una variable ya es entera, como es el caso de 2, la dejamos ahí, pero el 8 tercios, que es 2,666, en vez de tirar hacia arriba, consideramos la parte entera, que es más pequeño. Y, por tanto, nos vamos al 2, 2. Pero, sin embargo, esto no es la solución, porque, como vamos a ver ahora, justamente el 0,4 es mejor solución que el 2, 2. Por lo tanto, no vale lo de redondear o considerar la parte entera, porque puede ser que nos estemos equivocando y no hallando la verdadera solución, que en este caso sería no producir sillas y, en este caso, 4 mesas. La solución, por tanto, a ese problema de programación entera sería el 0,4. ¿De acuerdo? Otro ejemplo de programación entera sería, en este caso, un problema de optimización entera binario, sería el problema de la mochila. Por ejemplo, debemos decidir qué proyectos se llevan a cabo de entre una serie de proyectos posibles. Cada proyecto tiene un coste de ejecución y reporta un determinado beneficio, dados en la siguiente tabla. Por ejemplo, el primer proyecto tiene un coste de ejecución de 20 unidades monetarias y un beneficio de 8 unidades monetarias. El proyecto 2 tiene un coste de 25, pero tiene un mayor beneficio de 9 unidades monetarias. Y así sucesivamente. Y entonces, la pregunta que nos pueden hacer es, ¿qué proyectos debemos llevar a cabo si disponemos de un presupuesto de 75 unidades monetarias para maximizar el valor total? Pues bien, en este caso, lo que vamos a hacer es definir unas variables binarias que vamos a llamar I sub I, que todos pueden tomar el valor 0 o 1. Van a tomar el valor, por ejemplo, la primera, la I sub I toma el valor 1 si se realiza el proyecto I, en este caso tenemos 5 proyectos, por tanto vamos a tener 5 variables I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub 4, I sub 5. Y va a tomar el valor 0 si no se realiza el proyecto I. La restricción presupuestaria va a ser esta, 20, teniendo en cuenta el coste de cada proyecto, 20 por I sub 1, más 25 por I sub 2, más 22 por I sub 3, más 15 I sub 4, más 18 I sub 5, menos igual que 75. Vamos a suponer, por ejemplo, que se va a realizar el proyecto 1 y el 4. Pues eso quiere decir que el I sub 1 valdría 1 y el I sub 4 valdría 1. Mientras que si los otros no se realizan, I sub 2 vale 0, I sub 3 vale 0, I sub 5 vale 0. Lo cual significa que si I sub 1 vale 1, esto sería 20 por 1, 20. Esto sería 0, esto 0. Luego si el I sub 4 vale 1 porque se realiza el proyecto 4, valdría 1. 20 más 15, 35. Y esto sería 0. Por lo tanto, el coste de realizar esos proyectos sería 20 más 15, 35, que es menos o igual que 75. Es decir, estas variables binarias me identifican si voy a realizar o no un proyecto. Y la función objetivo sería justamente obtener en cuenta el beneficio de cada proyecto, si se realiza o no. Si se realizan el primero y el 4, pues sería el beneficio
8 por 1, 8 más 7 por 1, 7, 15. Porque estos valdrían 0 y sería 0. 8 más 7, 15. Por ejemplo, el problema de la mochila, por tanto, sería maximizar esta función sujeto a la restricción presupuestaria y teniendo en cuenta que las variables i sub i, desde 1 hasta 5, solo pueden tomar el valor 0 o 1. Ese sería el problema de optimización de programación entera binario. Otro ejemplo de problema sería el problema de coste fijo. Aquí tenemos, por ejemplo, una empresa automovilística debe cubrir una demanda de 100 coches diarios. Para ello se plantea la posible construcción de dos plantas. La planta tipo A tiene un coste fijo de instalación y mantenimiento de 10 unidades monetarias y un coste variable de producción de 1 unidad monetaria por hora y produce 20 coches cada hora. Y la planta tipo B tiene un coste fijo de 8 unidades monetarias y un coste variable de 2 unidades monetarias por hora y produce 25 coches cada hora. La pregunta es, ¿qué plantas o qué planta deberá instalar y cuántas horas deberán funcionar cada día para minimizar el coste total? Pues bien, aquí vamos a definir varias variables. Por un lado, variables binarias que nos dicen que van a ser 2, i sub 1, i sub 2, i sub 1, i sub i es igual a 1 si se instala la planta i, por tanto, por ejemplo, i sub 1 es igual a 1 si se instala la planta 1 y 0 si no se instala la planta 1, y i sub 2 va a ser 1 si se instala la planta 2 y 0 si no se instala la planta 2. Y luego vamos a definir unas variables continuas, una por planta, donde vamos a tener que x sub i es igual al número de horas que funciona la planta i. Por tanto, vamos a tener x1, que va a ser el número de horas que funciona la planta 1, y x2, el número de horas que funciona la planta 2. Las restricciones técnicas van a ser, mirad, si se instala la planta 1, i sub 1 vale 1. Y por tanto, 24 por 1 sería 24, y entonces el número de horas que puede funcionar la planta 1, pues aquí en este caso, pues sería el número de horas total del día, que sería 24 horas. Igual pasaría para la planta 2. En el caso de que se instale la planta 2, i sub 2 vale 1, y por tanto, esto sería x sub 2 menos igual que 24. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, i sub 1 vale 0? Pues como no se instala la planta 1, 0 por 24 sería 0 y x1 es menor o igual que 0, con lo cual, como también va a ser mayor o igual que 0, significa que x1 vale 0. Claro, no puede funcionar ningún número de horas en la planta 1 porque no se ha instalado. Igual pasaría con la planta 2. Bien, en cuanto a las restricciones, para cubrir la demanda sería 20 por x1 por el número de horas que funciona la planta 1, claro, porque en este caso, si os fijáis, lo que sería 20, cada coche produce 20 coches cada hora, ¿de acuerdo? Mientras que la planta 1, la planta 2 produce 25 de coches cada hora. Lo cual quiere decir que el número de coches que produce cada hora por el número de horas, x1 de la planta 1, más 25, que sería el número de coches que produce la planta 2 por el número de horas que produce, tiene que ser mayor o igual que 100. Porque queremos, evidentemente, atender a la demanda, que son 100 coches al día. Fijaros una cosa, y es que si una de las plantas no se instala, sabemos que su correspondiente variable x va a ser 0 y, por tanto, se tendrá que cubrir con la otra planta. La función objetivo de coste va a ser, pues, por un lado, la instalación. Por ejemplo, la planta tipo A tiene un coste fijo de instalación y mantenimiento de 10 unidades monetarias, quiere decir que 10 por i sub 1, si la primera se instala, i sub 1 vale 1, y por tanto cuesta 10 unidades monetarias. Más una unidad monetaria por hora que esté en funcionamiento, que quiere decir 1 por el número de horas que está la planta 1, que sería 1 por x1, x1. Y luego, la planta 2 tendría un coste de instalación de 8 unidades monetarias, lo cual quiere decir que sería 8 por i sub 2, porque si se instala i sub 2 vale 1 y por tanto sería 8 por 1, 8, más el coste variable de 2 unidades monetarias por hora, que sería 2 por el número de horas que funciona la planta 2 por día. Con lo cual, el problema a optimizar de coste fijo sería este: minimizar 10 por i sub 1 más x sub 1 más 8 por i sub 2 más 2x sub 2, el coste sujeto a estas restricciones de que si se instala una planta u otra o no, que se pueda evidentemente desarrollar el número de horas,
Luego la restricción de que se atienda la demanda, de que x1 y x2 pueden ser mayor o iguales que 0. Aquí se puede permitir que sean variables, en este caso, que pueden ser reales. Si se quiere que sean enteras por número de horas exactas, pues habría que hacer que fueran enteras. Y por último, estas variables tienen que ser binarias y que tienen que tomar, en este caso dicotómica, el valor 0 o 1. De ese x1 toma el valor 0 si no se instala la planta 1 y 1 si se la instala, y lo mismo ocurriría con x2 para la planta 2. Y con esto doy por finalizado esta presentación.